amigos, familias, y todo lo que en este momento estén sintonizando este programa. Estamos hoy dedicándole el tiempo a Dios en la asamblea de hoy, domingo, el último domingo del mes de diciembre de este año 20. Reconocemos en Dios la gloria, la honra, la alabanza perpetua. Y reconocemos en Dios el mejor Padre, Creador, amigo, todo lo mejor, todo lo que usted pueda pensar, que usted necesita en su vida, con usted, en los momentos alegres, en los momentos difíciles, cuando esté solo, cuando esté en grupo, como sea. El único que llena perfectamente ese momento, ese espacio, se llama Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Y reconocemos esa grandeza, porque Él es amor, Él es entrega. En su corazón arde un celo muy santo por el amor a toda su creación y a todo lo que nos hizo a nosotros, a imagen y semejanza de Él. Nos ama como ninguno jamás podrá imaginar. El amor de Dios rompe toda barrera, cruza todo espacio, dimensiones por sus hijos, por lo que Él cree. Es ahí que debe nacer de nosotros un amor ilimitado para ese Dios, un amor de respeto, de obediencia, un amor de agradecimiento, aprecio y valor a alguien que es tan especial, a alguien que todo lo dio sin pedir nada a cambio, a alguien que derramó la gracia sobre nosotros, esa virtud que tiene Dios para dar algo a cambio de nada. Nada le debíamos, pero todo lo recibimos. Reconocemos que esos factores, esa grandeza de Dios, esa entrega totalmente voluntaria de Dios, sin pedirnos nada a cambio, es lo que debe motivarnos a nosotros a darnos todo a Él, sin pedirle nada a cambio, solo por amor. Hermano mío, Dios siga bendiciendo su familia, su casa, su hogar. Dios entre con poder y sane la familia. El que esté enfermo sea sanado. El que tenga un malestar sea liberado de ese malestar. El que se sienta débil o solo o mal sea levantado, porque Dios todo eso lo hace con fiereza de un padre que ama y que sabe que sus hijos necesitan ayuda. Dios sabe cuánta ayuda necesitamos todos aquí en la tierra. Dios sabe cuánto peligro hay aquí en la tierra. Y así mismo, como sea el poder del peligro, mayor es el poder de Dios. El poder de la enfermedad mayor es el poder de sanidad de Dios. Siempre creamos eso, siempre tengamos fe. No importa cómo veamos el problema y no importa cómo se presente de grande la montaña, con un piquitín de fe en él, ese monte se moverá. Amén. Vamos a entrar ahora, hermano mío, en la lectura de la palabra. Salmo 119, 145 al 152. Amén. Salmo 119, 145 al 152. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Todos juntos. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Amén. Vamos a estar alabando el nombre de nuestro Dios. Gócese en medio de las alabanzas, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Y ya llegó el Espíritu Santo, 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 ya llegó. Lo siento las manos, lo siento los pies, lo siento mi alma y todo mi ser. Lo siento las manos, lo siento los pies, lo siento mi alma y todo mi ser. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. El Espíritu Santo
cambia, dice su palabra, nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en gozo. Por eso estamos agradecidos por todo lo que Él hace en nuestras vidas, porque Él es misericordioso, porque Él es bueno. Y por eso en esta hora nos entregamos con corazones contritos y humillados. Nos humillamos en su presencia para adorarle, para traer delante de Él ofrenda que suba como olor fragante a su presencia. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda en el mío derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Hoy te adoro a ti, oh Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda el enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser.
Lávame, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, que quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, que quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Oh, manifiesta tu poder, Señor. Te quiero conocer. Oh, Espíritu Santo de Dios, toma control en este momento de cada casa, de cada familia, de cada persona que está hoy dispuesta a su corazón para escuchar tu palabra, para participar de esta asamblea, buscando tu rostro conforme a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda y nos llene, nos unja, nos dé libertad, nos dé sanidad, nos llene del poder prometido por ti, Señor. Oh, derrama tu Espíritu en este lugar. Derrama tu Espíritu en cada corazón, que nada sea igual, que cada día seamos más a la imagen, a la estatura del varón perfecto. Te lo rogamos, Señor. Oh, Espíritu Santo, haz como quieras hacer en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga ricamente, amados hermanos. Que la paz del Señor sea sobre ustedes, el gozo de Dios esté presente en su vida. Vamos en esta hora a estar buscando nuestras Biblias, Isaías capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 6 al 8 para nuestra enseñanza de hoy, que lleva por título Un tema de conciencia. Un tema de conciencia es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Así que buscamos en nuestras Biblias Isaías 6, del 6 al 8, y leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Gloria a Dios por su palabra. En este pasaje que estuvimos leyendo, Isaías tiene una visión y es llevado
a la presencia de Dios, y hay una santidad tan enorme que si usted lee los versos anteriores, Isaías se sintió poca cosa, sucio, como somos delante de Dios cuando no le hemos conocido, cuando no hemos sido lavados de nuestro pecado. Su pecado quedó en evidencia delante de él, y él sentía que sucumbía ante la santidad de Dios. Estar ahí con su propio mérito, sabía que no tenía oportunidad, no tenía chance, sentía que moría. Pero en este momento ocurre, dice en el relato que leímos, que un serafín agarra el carbón, el tizón encendido del altar, lo toca a la boca de Isaías, y Isaías es purificado, amén, y es quitada su culpa. Limpiado su pecado, quitada su culpa. Luego, él queda dispuesto para la obra de Dios. Amén. Si bien cuando leemos la palabra entendemos que el fuego del altar es representación del Espíritu Santo de Dios. Recuerde que en muchas ocasiones el Espíritu Santo adoptó la forma de fuego. Cuando estaban reunidos en Pentecostés, el día de Pentecostés, los discípulos, dice que vino sobre ellos en forma o repartido en forma de lenguas de fuego. O a eso le pareció al escritor como lenguas de fuego. Era fuego que estaba sobre cada uno de ellos. Esto podemos entender que es el fuego del Espíritu Santo de Dios que fue puesto en la boca de Isaías. La unción de Dios que fue puesta en la boca de Isaías. Y esto ocasionó, mire esto, la presencia, el toque del Espíritu Santo en la boca de Isaías ocasiona ¿qué cosa? Santidad. La santidad es cuando somos quitados de nosotros la culpa y somos purificados del pecado. Entonces entra en nosotros la santidad por el Espíritu Santo de Dios, por la obra del Espíritu Santo de Dios encendido. Recuerde que usted puede apagar. Pablo dice: no apaguéis el fuego, no entristezcáis al Espíritu Santo. Puede ser que el Espíritu Santo nos tocó como un carbón encendido y nosotros con nuestra conducta, como no hemos permanecido, lo apagamos. ¿Por qué? Porque dejamos que ese pecado, y es lo que vamos a ver hoy, dejamos que esa culpa tome nuevamente posición, tome nuevamente lugar en nuestras vidas y se apaga, se disminuye al Espíritu Santo. Es importante que el Espíritu Santo sea como ese carbón encendido que el serafín puso en la boca de Isaías, porque eso es lo que nos va a dar santidad. Luego dice que el efecto del Espíritu Santo, como hemos visto, es que es quitada la culpa. Miren la importancia, que son dos cosas: el efecto que ocasiona el Espíritu Santo en la vida, o el carbón encendido que representa el Espíritu Santo en la vida de Isaías, son dos cosas importantes. Una, quitada la culpa; dos, quitado el pecado, limpieza del pecado. Y hay mucho creyente que aún vive con culpa. Su conciencia, porque nosotros tenemos una conciencia. La palabra conciencia viene en el significado en español del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos. Enjuicia, juzgar la realidad y los actos, especialmente los propios. Entonces, el conocimiento que tenemos del bien y del mal, eso nos suena, a mí me sonó, enseguida me trasladé, me sonó a un alimento, ¿verdad?, prohibido, allá por un huerto, por el Edén, cuando se comió del árbol del conocimiento, de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Acá dice que la conciencia es el conocimiento del bien y del mal. Amén. Pero al tener ese conocimiento, también amerita o carga una responsabilidad, una consecuencia de ese conocimiento. Y esa consecuencia de ese conocimiento, cuando es negativo, se llama culpa. Y vamos a hablar un poco de eso
Porque muchas veces no avanzamos como creyentes. No por el pecado, porque el pecado fue limpiado, sino por la culpa. Porque no sabemos cómo limpiar nuestra conciencia, cómo quitar esas cosas que son muertas, que fueron del pasado y que tenemos que eliminar de nuestras vidas. Es un peso muerto que llevamos ahí. Amén. Y Amén. lo vamos a ver como lo dice la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque ni con culpa ni con pecado podemos hacer la obra de Dios. Cuando el Espíritu Santo te limpia del pecado, cuando tú entregas esas cargas, quitas esas culpas, permites que sean quitadas esas culpas, entonces como Isaías, tú puedes decir, heme aquí, envíame a mí. Tú entiendes, tú puedes hacer la obra de Dios. Tú quedas dispuesto y preparado para la obra del Señor. Es por eso que es importante. Tan importante que vamos a ver el mismo pasaje con otras palabras en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14 dice así. Que lo primero que quiero que quede impregnado en nosotros es la importancia del tema que estamos hablando. El 9 al 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Lo que Isaías vio allá ahora se cumplió físicamente en la figura de Jesucristo. Jesucristo viene, se acuerda que fue un serafín, agarró el tizón y lo puso en la boca de Isaías. Acá Jesucristo viene a la tierra, hace una obra, y ¿para qué vino? Dice él, es necesario que luego que él hace su obra, dice, es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador. Y cuando se iba, dijo, y recibiréis poder y me seréis testigo. Podrás hablar de mí, podrás ser mi testigo del carbón encendido cuando venga sobre ti el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, en la figura de Jesucristo se cumple la visión de Isaías, que fue personal, pero que se cumple para cada uno de nosotros ahora con Cristo. Cristo vino al mundo, Cristo fue quien trajo consigo la oportunidad de que el Espíritu Santo, a él morir, a él resucitar, a él completar su obra, se da la oportunidad que ahora el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros, pueda llenarnos del poder que necesitamos para ser testigos, para cumplir la obra de Dios. Por eso dice acá, en lo que leímos del 9 al 14, dice, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Ahí están las tres figuras. Está Jesucristo, está el Espíritu Santo, y dice, sin mancha, a Dios. Jesús se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Amén. Limpiará. Mire la importancia entonces de que nosotros, nuestra conciencia esté alineada. Por eso dice Pablo que nuestra mente tiene que ser transformada al entendimiento, renovada al entendimiento de Cristo. Dice, nuestra conciencia será limpiada de obras muertas. Obras muertas para que sirváis a Dios, al Dios vivo. ¿A qué se refiere con obras muertas? No solamente se refiere al pecado o a los errores, a los fallos que podamos cometer. Porque cuando usted se equivoca, es una equivocación, es un resbalón. A veces fallamos, es cierto. Pero permanecemos en búsqueda de santidad, cada día más a la estatura del varón perfecto, cada día guardando más la santidad, y el enemigo tirando dardos de fuego, y trastabillamos, pero nos paramos y seguimos. Y dice Jesús que tenemos que perseverar. ¿Amén? Permanecer, porque es lo difícil. El enemigo trata de sacarnos, pero tenemos que permanecer. Pero luego, acá nos muestra, nos revela algo que pasa, que muchas veces estamos cargando con obras muertas. Estamos cargando con peso muerto por nuestra conciencia. Cuando el Señor me daba esta palabra hace un par de días, yo me daba cuenta y abría mis ojos a algo que no había entendido. Y es que muchas veces hablamos y todavía nos culpamos de cosas que sucedieron en el pasado. Y yo hice esto, y yo sé, dice el hermano, yo sé
que bueno, lo que estoy pagando es consecuencia de lo que hice en ese tiempo. Estoy todavía con esa culpa, llevándola al hombro, llevando ese peso, llevando esa atadura. Yo mismo me la pongo al hombro. Es que ahí en el otro tiempo yo tomaba demasiado y ahora sufro del hígado porque tomaba mucho. Usted mismo está trayendo el pecado, la culpa, y se la tira al hombro y dice por esto, y usted mismo carga con las consecuencias de un pecado que Dios perdonó, de una culpa que fue quitada. Amén. Y usted dice, sí, pero físicamente la consecuencia es visible. Ahí es donde nos equivocamos. Somos nosotros mismos los que nos atamos a las consecuencias. Claro que si hacemos algo viene una consecuencia, pero Jesús dijo algo importante. Cuando le preguntaron, ¿por qué este hombre es ciego? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y sabe una cosa, él pecó y sus padres pecaron. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús, sabiendo que ese hombre pecaba y que sus padres pecaron y que tal vez la ceguera era consecuencia de su pecado, no le dio prioridad, ni le dio un lugar importante al pecado y a la culpa, sino que dijo, más importante es que Dios se puede glorificar en la vida de él. Amén. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, pero nuestras culpas, los pesos, las obras muertas que traemos con nosotros están siendo obstáculos, nos retrasan a lo que Dios quiere darnos, a la misión que Dios quiere enviarnos. Y muchas veces que yo no puedo hacerlo porque tengo un pasado terrible. Es que yo todavía no me siento preparado porque todavía recuerdo que hice esto. Porque sí, dice Jesucristo que con Él nacimos de nuevo. Y todavía nosotros pensamos que no puedo hacer la obra nueva del hombre nuevo que Dios hizo en mí porque hice algo antes, porque tenía algo de antes. Todavía nosotros mismos cargamos con la culpa. Isaías estaba ahí frente a Dios y tenía todas esas culpas y todos esos pecados, pero apenas entró el Espíritu Santo, toca su boca. ¿Qué siente? Porque Isaías está escribiendo lo que él sintió. Y el ángel, Isaías siente algo y el ángel le dice, lo que está sintiendo es que tu culpa es quitada y que tu pecado es limpiado. Estás listo. Amén. Por eso debemos procurar la llenura permanente del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. Porque con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, llenándonos cada día, tocando nuestra boca, nuestra vida, cada día, la culpa no tiene lugar en nuestro corazón. Es quitada la culpa. El pecado no tiene lugar en el corazón. ¿Y sabe lo que impera en nosotros? La santidad, Jehová. Amén. Y cuando Dios dice, necesito a alguien que vaya, usted no hay culpa ni hay pecado en usted. Usted dice, sí, yo hice antes, pero eso fue antes. Yo soy un hombre nuevo, yo soy nueva criatura. Yo puedo ir. Amén. Y Dios necesita obreros que vayan a la mies. Pero a veces los obreros estamos cargando con tanto peso muerto, con tantas obras muertas, que ya Cristo murió para quitarla de nosotros, que ya el Espíritu Santo está en ti para quitarla de ti. Y nosotros, ay, es que yo hice, ay, es que tomé una mala decisión, ay, hermano, Dios sabe. Pero entonces entra el conocimiento, entra el no transformar nuestro entendimiento, nuestra mente al conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo, ¿cuál fue? Que en Él no había culpa y que en Él no había pecado. Ese es el conocimiento que debemos adquirir. No por mí, porque en Cristo no hay culpa y en Cristo no hay pecado y yo estoy en Cristo, pero tengo que estar en Cristo. Yo puedo seguir adelante. Yo puedo decir, heme aquí, Señor. Yo puedo ir y hacer la obra de Dios. Amén. Amén. Entonces, ahora, ¿cuál el ataque del enemigo a nuestra conciencia? Alguien me decía una vez que el principal propósito del enemigo es hacer que caigamos. No es tanto que caigamos, sino cómo ataca nuestra conciencia, cómo habla a nuestra conciencia de que caímos. Aunque pedimos perdón y Dios nos perdonó, nos sentimos nosotros mismos tan cargados de la culpa que pedimos 5, 6, 7, 10 veces perdón, nos arrepentimos y lloramos por el mismo pecado. Entonces no creía la primera que Dios me perdonó. Al menos que en realidad no me haya arrepentido del pecado desde la primera vez. Amén. Pero la Biblia dice que si nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar.
Amén. Si a la primera vez me arrepentí de mi pecado, el enemigo va a decirme, sí, acuérdate que pecaste, usted tiene que tener la seguridad de que la palabra dice, sí, pero Dios es fiel y justo y me perdonó. Amén. Y no cargar con el peso de culpa, y no cargar con el peso del pecado, sino vivir en santidad, andar en la llanura del Espíritu, andar en comunión con Dios. Mire, hay un espíritu que todos sabemos que en esta época se manifestará. Dice que en los postreros tiempos, le dice Pablo a Timoteo, vendrá una gran apostasía. Dice que vendrá porque habrán falsos maestros, amadores de sí mismos. Amén. Pero que ellos tienen algo, la conciencia cauterizada. Hay peligros para nuestra conciencia y es que el enemigo busca cauterizar nuestra conciencia. Es interesante que cuando una herida era cauterizada, el área cauterizada pierde sensibilidad. De hecho, la cauterización también se usa para marcar. Y dice que cuando se marcan los animales, el área del cuero donde es marcado el animal pierde sensibilidad debido al intenso dolor. Es decir, causa dolor, pero te hace insensible. Acá Pablo está diciendo que las personas que se convirtieron en engañadores y mentirosos. En primera a Timoteo 4:2 usted lo puede encontrar. Dice que ellos hablaron en su hipocresía, eran hipócritas y hablaron mentira y engaño y muchos se fueron detrás de ellos. Pero ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué hablaron mentira? ¿Por qué hablar engaño? Porque la conciencia está cauterizada. ¿Pero por qué la conciencia se cauterizó? Y es el peligro que tenemos que evitar. No dejar que nuestra conciencia se insensibilice, se cauterice. ¿Cómo? Dice, por dos cosas, por la hipocresía y por la mentira. Amén. Amén. Voy a leerlo rápidamente. Primera Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por ello viene el espíritu de apostasía. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, gente hipócrita mentirosa que tiene cauterizada la conciencia. Es decir, la hipocresía y la mentira cauterizan la conciencia de los creyentes. Por eso no podemos, mi hermano, andar en mentira, andar en engaño, andar en las tinieblas. Amén. Porque ¿qué es la mentira y la hipocresía? Es desobediencia justificada. Usted sabía que tenía que hacer algo, que Dios le dijo, no robarás, y usted roba. Y el Señor le dice, ¿por qué robaste? Si usted dice, ay, es que no tenía comida en mi casa. Desobedeció a Dios, engañó, fue hipócrita porque está haciendo ver que es de Dios, pero está justificando su pecado. Su conciencia poco a poco se va cauterizando. Hoy lo hice, pero no lo volveré a hacer. Y dentro de algún tiempo lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Ese es el problema. El problema no es del que lo vio, alguien me vio. No hay problema ahí. Si esa persona tiene buena conciencia, y vamos a ver por qué lo decimos ahorita, él no tiene problema. Pero si usted lo hace, es su conciencia, en la desobediencia a Dios, en la mentira, en la hipocresía. Las conciencias son cauterizadas. Y si mi conciencia es cauterizada, ya no siente. No es ni buena ni mala. Es tibia. Y la palabra dice que a los tibios Dios lo vomitará de su boca. Amén. Esa es la conciencia cauterizada y tenemos que cuidarnos de la conciencia cauterizada. También dice la palabra que existe la buena conciencia. En 1 Timoteo, ahí mismo, 1:5, nos enseña la palabra de Dios. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser autores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, la buena conciencia viene por
hacer las cosas, no solo hablarlas. Por eso la palabra dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. No ser habladores solamente de la palabra. Mire, hay un episodio que vamos a ver ahora, a donde los fariseos llegan al Señor, citando la palabra de Dios. Pero su conciencia no era buena. Amén. Sí tenían conciencia, pero no era buena. Por eso no podían amar al prójimo, por eso no cumplían el mandamiento en amor, por eso no podían tener fe en Jesús, porque su conciencia estaba mala. Y necesitamos tener una buena conciencia. Para poder practicar el amor al prójimo tenemos que tener una buena conciencia, es decir, un buen conocimiento de lo que afecta, un buen conocimiento del bien y el mal, de lo que afecta a mi hermano. Y yo no quiero lo que afecte a mi hermano. Esa es una buena conciencia. Yo quiero hacer, es básicamente el mandamiento de Jesús cuando dijo: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros por ellos. No por la recompensa, no para que me lo hagan a mí, sino por una buena conciencia, por saber, hice, siervo inútil soy, hice lo que se me había pedido. Ese es el resultado de una buena conciencia. También hay mala conciencia. Y la mala conciencia tiene un problema: juzga a los demás, habla de otros. Así nos damos cuenta de una mala conciencia. En primera a los Corintios 4:3 dice así: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Es decir, Pablo dice: yo no juzgo, tampoco me juzgo, ni a mí mismo me juzgo, aunque tengo, ¿por qué? Porque tiene una buena conciencia, sabe que está haciendo la cosa bien. ¿Por qué me voy a juzgar? Porque voy a juzgar a los demás. Si esta carrera, si esta meta, si lo importante que Dios quiere es que tú estés en santidad, en comunión, ayudes a otros, pero vela por tu santidad, por tu comunión con Dios. Ama al prójimo, pero cuida tu santidad. Y Pablo está diciendo: realmente yo no soy juzgado ni por tribunal ni por mí mismo, porque tengo una buena conciencia. Si hay algo que me debe dar alegría, si hay algo en lo que me glorío, es decir, hay algo en lo que me alegro, en lo que me siento bien, es que mi conciencia esté tranquila, esté limpia, sea buena. Dice, vamos a leer un ejemplo, Juan 8:9. Juan 8:9, mire lo que pasa aquí, para que usted vea el efecto de la mala conciencia, lo que hace la mala conciencia en nosotros. Pero ellos, usted sabe, la mujer adúltera se la llevan a Jesús, que hay que apedrearla porque la encontraron en adulterio. Jesús les dice de que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En el versículo 9 dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Porque su conciencia era mala, se atrevían a juzgar, pero cuando fueron confrontados a una conciencia limpia, pura, buena, como la de Cristo, no pudieron ejecutar su juicio. Amén. Por eso es importante, porque no podrás actuar, no podrás obrar, no podrás hacer lo que Dios quiere, la obra de Dios, si tu conciencia es mala. Vas a estar entretenido juzgando, viendo a los demás, mirando, dice, la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces debemos procurar tener una buena conciencia, y sobre todo una conciencia limpia. Porque como vimos en el pasaje de Isaías, fue quitada su culpa y fue limpiado de su pecado. Para poder andar en limpieza, en santidad, tenemos que quitar la culpa, tenemos que quitar el peso de en nuestra conciencia del pecado que quedó atrás. También existen conciencias débiles. Pablo dice en la primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 10: porque si alguno te ve a ti, en el caso de los sacrificados a los ídolos, te invitaron a comer algo en un lugar que de repente no se sabe qué es lo que está pasando ahí, y alguien te vio, dice que tienes conocimiento, tienes conciencia, y te sientas a la mesa en un lugar de ídolos,
La conciencia de aquel, porque tú sabes, pero él no, la conciencia de aquel que es débil. Amén. ¿Qué le va a pasar? No será estimulada a comer los sacrificados a los ídolos. Vamos a poner un ejemplo. Hoy en día han estudiado los científicos, han estudiado los nutricionistas, que una copa de vino hace bien al estómago, a la digestión. La palabra también nos dice, no mires el vino, no desees el vino, en la traducción correcta, cuando rojeas, no lo anheles, es decir, no te vuelvas adicto. Y también dice en el Nuevo Testamento, no te embriagues con el vino. Usted dice, bueno, yo entiendo que una copita de vino una vez al mes, en una comida especial, no me hace daño. Pero un hermano te vio comprando el vino y ese es débil. Y ese dice, ay, el hermano se volvió atrás. Y si el hermano se volvió atrás y el hermano toma vino, yo también voy a tomar vino. Pero resulta que ese hermano, en su época pasada, había sido alcohólico. Su conciencia, su conocimiento tal vez es más débil. Y por verte a ti haciéndolo, él va a caer, va a pecar. ¿Qué dice Pablo? No lo hagas. Porque tú sí debes dar cuenta, porque tú tienes un conocimiento mayor. Tienes el conocimiento de la situación. El hermano no lo tiene. Y su conciencia, que es débil, tal vez algo impura todavía, tal vez algo malo, no ha permitido que el Espíritu haga la obra, puede pecar. Imaginen. Entonces, ahí es donde tenemos que cuidarnos de una mala conciencia y de una conciencia débil, y cuidar a nuestro prójimo. Amén. Amén. Ayudar a nuestro prójimo. Por lo cual, dice el 13, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, jamás, para no poner tropiezo en mi hermano. Porque más importante es cuidar la salvación que manifestar o hacer ver que tengo conocimiento. Más importante. Por último, Pedro dice en la primera de Pedro, capítulo 3, dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Está hablando de Noé y el bautismo en agua. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué dice? Nosotros debemos aspirar, debemos procurar, debemos esforzarnos por tener una buena conciencia, una conciencia limpia para poder hacer la obra de Dios. Y el enemigo sigue hablando a nuestra conciencia, haciéndonos sentir culpables de cosas que pasaron. Mire, le voy a dejar esta palabra para que entendamos bien lo que estamos hablando. Regresamos a Isaías, el capítulo 43, versículo 25 de Isaías. Dice lo siguiente: 3:25 dice, perdón, 43:25. Yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Sabe cómo se llama acordarse de sus pecados? Cargar sus pecados. ¿Sabe cómo se llama eso? Culpa. ¿Y sabe por qué viene eso? Por motivo de conciencia. Si nuestra conciencia no la entregamos a Dios, si el Espíritu Santo no está llenando y tocando nuestros labios, nuestra vida, todos los días entra esa culpa. El Señor dice, yo no me acuerdo de tus pecados, pero nosotros estamos, sí, porque hace 3 años que hice esto, y hace 2 años que me hice esto, y después me cogí esto, y ahora estoy viviendo las consecuencias. Yo le voy a explicar algo. En el Señor, cuando usted es transformado y Dios le da vida nueva, lo que antes podía ser una consecuencia, en el mundo lo conocíamos como consecuencia, ahora es simplemente un proceso de formación. Ahora simplemente es un recurso que Dios va a usar para moldearte a su imagen. Ahora es simplemente lo que dice Pablo, para los que andamos
a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si fallaste allá, pero es porque Dios quería enseñarte algo. Y con eso que hiciste anteriormente, Dios te está moldeando y te está sacando una lección valiosa, te está convirtiendo en una perla preciosa para su obra. Ya no es, ay, ¿por qué hice eso? Ahora es, Dios me perdonó eso, Dios olvidó eso y está haciendo una obra en mí. Amén. Está enseñándome algo, está procesando mi vida para que yo sea cada día más a la estatura del varón perfecto, para que yo tenga una buena conciencia, una conciencia limpia, la conciencia, el conocimiento de Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga y que esta palabra sea de valor para su vida, así como ha llenado mi vida. Puede repasarla, ahí están todas las citas bíblicas en el mensaje, apúntelas y repase y conozca más acerca de cómo debe estar nuestra conciencia delante de Dios, delante de nosotros mismos. Inclusive decía Pablo, tengo una buena conciencia delante de los hombres, y Pedro dice, tengo una buena conciencia para que cuando los malhechores murmuren de ti, sean avergonzados. Amén. Vamos a estar orando para cerrar esta asamblea del día de hoy. Gracias te damos, Dios y Padre Celestial, por tu palabra, que es alimento, que es refrigerio, y que nos llena, nos bendice, nos enseña, nos guía cada día por el camino de justicia por el cual tú quieres que andemos. Gracias por todo lo que hemos podido hacer, y gracias por cada una de las personas que están oyendo esta palabra, que se haga carne en nosotros, que seamos hacedores de ella, y que se cumpla tu propósito en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que la paz de Dios sea sobre nosotros y que permanezcamos en la llenura del Espíritu Santo hasta el día de su venida o hasta que tengamos que ir a su presencia. Que Dios le bendiga y todos decimos amén.